para la meditación, lo más importante del servicio en esta hora es la palabra de Dios, la ministración de parte de Dios para nuestras vidas. Y qué bueno que estamos aquí esta noche para oír el mensaje de la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, verso 30 al verso 37. Vamos a leerlo. Voy a leer y ustedes siguen con sus ojos la lectura, ¿ok? Dice ahí Lucas capítulo 10, verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Leamos todos el 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, repita esa oración final, ve y haz tú lo mismo. Una vez más, ve. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que en esta noche va a ser expuesta. Gracias por el recurso que tú nos das, Señor, a través de tu palabra, que algo en nosotros cambie, que algo en nosotros se mueva, que algo en nosotros sea conforme a tu voluntad para ser aplicado, Señor, y aplicable a lo que es la vida cristiana. En esta hora pongo tu pueblo en esta noche que viene a este lugar a escuchar tu voz y a la ministración de tu Santo Espíritu. Y gracias, Padre Santo, por darme el privilegio de ser el expositor esta noche para tal fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Amén. El día de ayer, la persona que nos llevó al aeropuerto en Monterrey, México, fue un hombre que trabaja en la morgue de la ciudad. Y este hombre nos contaba en el camino que él el día 24 de diciembre le tocó trabajar 24 horas. Él deseaba estar con su familia, él deseaba estar con su niño. Tiene un niño pequeño, una familia joven. Así de que él esperaba que esa noche pudiera estar allí con su hijito y su esposa, pero le tocaba trabajar justamente ahí en la morgue. A eso de las 10 o 11 de la noche del día 24 de diciembre, le dio hambre y quiso salir a una cafetería ahí a comprar un alimento. Él fue hasta allá y justamente compró un jugo y un pastel para poder saciar su hambre. Pero ahí, junto a él, había un niño que le pidió comida, un niño que le dijo que estaba esperando a su papá que llegara, pero el papá nada que llegaba y dijo: tengo hambre, ¿me puedes dar algo de comer? Y él se conmovió viendo que muchos niños de pronto tenían muchas cosas esa misma noche, pero ese niño allí estaba con hambre. Así que él le entregó lo que él tenía en sus manos, el jugo y el pastel, y se lo entregó al niño. Y luego, inclusive reflexionando en lo que había pasado, viendo la situación donde muchos tienen y otros no tienen nada, él se sintió mal, así que no comió absolutamente nada, sino que volvió a su trabajo. Él nos confesaba esto, nos decía que llegó a sentir un momento, una gran satisfacción en haber hecho una obra benéfica o haber hecho algo bueno, sobre todo a un niño que lo necesitaba, saciarle el hambre a un niño que lo necesitaba. Y él decía: me sentí tan bien, es decir, sentí una alegría dentro de mi corazón por el bien que hice. Así que eso me inspiró esta noche para que nosotros podamos reflexionar de qué manera nosotros como iglesia podemos asimilar estas cosas para el propósito de Dios con nosotros, en todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Dios ha tratado con nosotros. Nosotros somos
la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor cumple en la tierra un papel muy importante. Primero, la iglesia se debe preparar espiritualmente para cuando el Señor venga estemos listos para irnos con Él. Es decir, nosotros, usted y yo, tenemos que ser conscientes de que ya nosotros hemos sido rescatados del mundo, hemos sido sacados del mundo, hemos sido depurados del mundo, hemos sido limpios del veneno del mundo que es el pecado. Es decir, hemos sido muertos al pecado y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida nueva en Cristo Jesús debe ser complementada con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que nosotros debemos llenarnos de la presencia de Dios, porque el Señor cuando vengan las nubes, no viene por nada contaminado del pecado, nada que tenga que ver con el mundo, viene por gente restaurada, por gente cambiada, por gente que sea nueva criatura, por gente que sean llenos del Espíritu Santo. Y eso debe ser claro para todos los que estamos aquí como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, porque usted está esperando al Salvador en las nubes. Yo creo que aquí hay alguien que está esperando al Señor en las nubes. Yo estoy esperando a Jesús. Él viene en las nubes y viene por su iglesia y se la va a llevar. Y viene por una iglesia apercibida, una iglesia que esté lista para irse con Él. ¿Lista de qué manera? Limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, que sea pura y sin mancha. Viene por una novia vestida de blanco, sin ningún tipo de suciedad, nada mundanal, nada natural, nada de allá afuera, hermanos, sino que sea limpia y santa como Él lo es. Digan amén. Por eso la iglesia es consciente de que nosotros estamos aquí para eso. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice 2 Corintios 7:1. Es importantísimo que usted entienda eso. Y también dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, un pueblo suyo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, usted y yo estamos sobre la tierra como iglesia para eso. Para que te prepares, para que te llenes del Señor, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que te metas más en Dios y menos en ese mundo. Para que salgas más de ese mundo y te metas más en Dios. Para que te separes más de ese mundo y te separes más para Dios. Para eso está sobre la tierra, iglesia. Y segundo, para que la influencia de Dios sea absolutamente efectiva en el mundo afuera. Somos luz en medio de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Es decir, que nosotros estamos aquí para que nosotros podamos ser de beneficio al mundo que está perdido, al mundo que está en tinieblas. Que seamos influencia. ¿De quién? De Dios hacia ellos. Eso es importante. Para eso está la iglesia sobre la tierra. Es decir, para que muestre un bien a los que no tienen el bien. Eso es muy importante. Es decir, no lo olvide, iglesia. El primer aspecto es que nos preparamos como iglesia para la venida del Señor. Y segundo, somos influencia para el mundo afuera. ¿De qué manera? Justamente de eso vamos a hablar en estos minutos finales. ¿Cómo influimos al mundo? ¿De qué manera? Y eso es vital. ¿De qué bien le puedes hacer tú a alguien? Justamente la historia que acabamos de leer es uno de los escribas
que viene y le dice al Señor Jesús: ¿qué cosas tengo que hacer para entrar al cielo, para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: bueno, tú estudias la Biblia, tú la lees, ¿qué dice ahí? Y él le dijo: el gran mandamiento. Pero el gran mandamiento, como lo sabemos nosotros, que los 10 fueron compuestos en 2. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y él, por querer excusarse, le preguntó al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Porque justamente ahí está definido el papel de la iglesia sobre la tierra, en el gran mandamiento y en la gran comisión. En esos dos, en los 10 mandamientos, está dividido en 2. Algo que tiene que ver con Dios y algo que tiene que ver con tu prójimo. Es decir, 4 mandamientos que afectan a Dios, 6 mandamientos que afectan al hombre. Entonces, la iglesia está justamente para que, primero, agrade a Dios, y segundo, le haga beneficio a la comunidad, a la gente, a sus congéneres, a su prójimo. Para eso estamos. Para eso estamos. Es decir, ahora, pero ¿cómo puedes tú hacer un bien si no estás lleno del Espíritu Santo? Voy a ponerles este ejemplo. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿están conmigo? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Escuchen, tuvo compasión. Hubo un sentir interno, hubo algo dentro de él. Él no podía ver las gentes tan mal. Y mire lo que estaba haciendo. Recorría el Señor las ciudades, aldeas, enseñando y predicando el evangelio, libertando y sanando, pero vio mucha necesidad. Oiga bien, lo estaba haciendo porque él tenía un mensaje, tenía autoridad para que la gente que estaba en sufrimiento tuviese libertad, tuviesen salud, tuviesen paz. Porque cuando llegó el Señor Jesús, su pueblo estaba en ruinas en cuanto a lo moral, en cuanto a lo social. Estaban muy mal, pero Jesús hizo el trabajo. Claro, es Jesús, pero óyeme bien, mire lo que pasó, lo que dice ahí. Al ver las multitudes, la gente en necesidad. Y es que usted no necesita ver la gente muy bien acomodada, muy bien vestida, en buenos carros, ahí, hermano, no, la gente es una apariencia. La gente tiene muchas cosas. La gente, aunque ustedes saben muy bien que aunque la gente tenga mucho dinero, la gente no es feliz. El dinero no lo es todo. Y ustedes lo saben, y hay problemas. Y hay gente con problemas internos, problemas familiares, problemas de vicio, problemas con los hijos, con la pareja. Hay situaciones, salud, de todo eso. Y eso está abundando así. Claro que tiene que estar abundando. Pero el fin de todo esto es que el Señor tuvo sensibilidad. Sintió algo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban dispersas como ovejas descarriadas, que no tienen pastor, que estaban desubicadas, que estaban desatendidas, que estaban sin alimento, que estaban enfermas, que estaban extraviadas. No sabían qué rumbo coger, qué rumbo tomar. No sabían para dónde ir. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque estaban bajo esa condición de perdición. Porque alguien los cegó, porque alguien los enfermó, porque alguien los cautivó. Pero Jesús hacía lo que tenía que hacer. Jesús predicaba, libertaba y sanaba. Pero aún así había mucha gente con necesidad. Y él dijo: hay mucha gente que necesita un pastor, gente que necesita un lugar, una casa como esta, donde haya un mensaje como este, donde haya, hermano, gente como ustedes que tienen algo de parte de Dios, que han recibido algo de parte del Señor y lo tienen ahí adentro, guardado en su corazón. Y es la presencia del Dios Todopoderoso. Es el mismo Dios que lo tienen ahí.
Pero la pregunta es, ¿qué tan sensible eres? ¿Por qué? ¿Cuánta tienes activa la sensibilidad? Es mi pregunta, hermano y hermana de esta congregación. Quiero preguntarle eso. Quiero preguntarle. ¿Saben que con todas las personas que hemos hablado últimamente, todas las personas necesitan ser sanas, necesitan ser libres, necesitan ser salvas? ¿Saben que las personas que se enferman andan buscando la salud y no la salvación? Y lo que necesitan es la salvación antes que la salud. Están desubicadas. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta sensibilidad tienes por la gente? Que aunque la gente camine y sonríe, todo eso es su apariencia. Todo eso es falso. La gente vive una realidad de aquí para adentro. Usted tiene una realidad de aquí para adentro. Usted. Y usted que conoce al Señor, usted que conoce a Cristo, que le estoy hablando, le voy a preguntar, ¿qué tanta sensibilidad tiene? Y vamos a hacer aquí un examen. Le voy a decir, si usted está en la carne, usted no tiene ninguna sensibilidad. Si usted está en el Espíritu, usted puede tener sensibilidad. La única manera para ayudar a alguien es a través del Espíritu, de vivir en el Espíritu. Si usted vive en la carne, usted no tendrá sensibilidad. Vivir en la carne es vivir ajenos a la compasión de Dios. Y eso es muy importante. El Señor Jesús, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Capítulo 9 de Mateo dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente con él, con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Oiga, pero mire lo que dice el 13. Mire lo que le dice a quienes: a los insensibles, a los carnales. Le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso le dijo Jesús a esos hombres, a esos insensibles que siempre estaban mirando cómo criticar, cómo juzgar. No tenían compasión en ellos. Aún así sus discípulos, ¿saben?, andaban con él y eran insensibles. En esa ocasión de Mateo 9:35, ellos estaban sensibles porque los miró y no tenían sensibilidad. Y un día se fueron a Samaria y allá no lo recibieron al Señor Jesús. ¿Y sabe qué dijo Juan y Pedro y Jacobo? ¿Sabe qué dijeron esos dos? Dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que del cielo caiga fuego sobre esa gente y los consuma? Eso querían ellos, esos discípulos, porque no querían recibir a Jesús en Samaria. Y le dijeron ellos dos: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego y los consuma a ellos? Qué insensibles. Y el Señor dijo: no, yo no he venido a perder las almas, he venido a ganarlas. Yo no quiero que ninguno se pierda. Por eso pensemos, ¿de qué manera? Si tú no le haces un bien a una persona, si tú no vives para hacer el bien a una persona, qué fácil es hacerle bien a los que amamos, a los que viven con nosotros, a los cerca de nosotros. Es muy fácil. Los cuidamos, no permitamos que nos digan nada de ellos, les damos todo lo que necesitan, oramos por ellos. Muy fácil. Eso es muy fácil, pero esa no es la ley de Cristo. Esa no es la ley. Esa no es la ley. Y ahora,
el Señor le pone aquella parábola y le dice que un sacerdote, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, el cual fue tomado por ladrones y lo dejaron medio muerto. Un hombre que estaba en una condición triste, herido, allí despojado, quizás sin nada, con dolores, estaba allí. Y dice que pasó por allí un sacerdote. Y dice, y pasó de largo. No sintió absolutamente nada. Insensible. No había sensibilidad. Un sacerdote, ¿sabe quién eran los sacerdotes? Aquellos que están a cargo de traer la gente a Dios. Eran los que servían de parte de Dios al pueblo. Eran los que tenían los dones de Dios para el servicio al pueblo. Y no los daban. Estaban insensibles. Podían tener algo, pero no lo daban porque no había sensibilidad. ¿Sabe por qué no había sensibilidad? Porque estaban en la carne. Vivían en la carne, en lo carnal, en lo humano, en lo natural. Y de esa manera no se puede ayudar efectivamente a nadie. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Usted viene, ese familiar que tanto usted quiere, y viene y le dice, préstame $100. ¿Sabe que usted le dice? Listo, aquí está. Pero viene ese fulano que usted como que no le cae muy bien y le dice, préstame $20. Y usted le dice, no tengo. Así somos, naturalmente. Humanamente somos así. Pero ¿qué pasó? Luego pasa un levita. Y el levita también sucede lo mismo. Levita era alguien que servía en el templo. Era un servidor del templo. Alguien que tenía que tener una activa la sensibilidad con Dios porque tenía a Dios cerca. ¿Sabe dónde estaba el levita? Viviendo en el tabernáculo, viviendo en el templo, cerca de la presencia de Dios, del arca del pacto. Ahí tenía que tener algo de sensibilidad, porque el que se acerca a Dios, algo se le pega. Yo estoy seguro que usted esta noche va a sacar algo de Dios de este culto. Yo estoy seguro que si usted vino a buscar a Dios esta noche, algo va a sacarle usted a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está Dios con nosotros, hermano, y su presencia se está moviendo, y su presencia, hermano, y su palabra me está hablando. Así es que yo sé que si yo estuve en su, hermano, el que estuvo en la presencia de Dios nunca fue el otro igual. Algo pasó en él, alguna experiencia tuvo, algo lo conmovió, algo pasó. Y el levita, a pesar de eso, era un insensible también, era un carnal. Pero dijo el Señor, pero un samaritano, alguien que no tenía nada que ver con el sacerdocio, alguien que no tenía que ver nada con el templo, que vivía lejos de Israel, allá, al norte, venía de camino. Y ese hombre fue movido a misericordia. Es decir, hermanos, que esta noche acuérdense lo que dijo el Señor Jesús: misericordia quiero y no sacrificios. Hermana, póngame ahí Hebreos 13. Hebreos 13, ese versículo de Hebreos 13 es Hebreos 13, 15. Miren lo que dice ahí. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Número 1. Número 2, siguiente versículo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es decir, que el único sacrificio que le agrada a Dios es cuando nosotros le hacemos bien a alguien. ¿Sabe cuándo usted le hace bien a alguien? Cuando hablo de ese alguien, no hablo de ese familiar, de ese amigo, de esa persona que usted tanto estima. Estoy hablando de esa persona que no tiene nada que ver con usted y que usted va y le hace un bien, que usted va y le visita, que esa persona que recién se bautizó, usted va y le ayuda a mejorar,
le da un versículo de aliento, viene y algo hace, algo haces. De esa persona que aunque vive en tu edificio, quizás no te saluda, pero vas y haces algo por ella. Algo. Porque eres sensible. ¿Por qué eres sensible? Porque no vives en la carne, vives en el espíritu. Eres una persona espiritual. El que es espiritual activa su sensibilidad con Dios. Yo sé que la gente, el humano es lo peor que hay. Es lo más desagradecido que hay. Es lo más inhumano que hay. ¿El humano o no? Claro que sí. Las personas hacen y deshacen. Es el colmo a veces. Personas como que actúan de una manera infranatural. Hablan, hacen, actúan. ¿Por qué? Es una condición natural, carnal, diabólica. Es el diablo que los maneja así. Una persona y a veces nos vamos contra las personas. No son las personas. Es lo que tienen dentro. Pero para eso estás tú. Para que con el bien que tú tienes venzas el mal. ¿O no? Es eso lo que quiere el Señor. Por eso esta acción del samaritano fue tremenda. Se fue movido. Cuando le vio, tuvo visión. No vio, quizás, oh sí, un ladrón. ¿Qué hace descendiendo? ¿Qué hace? Mire, ¿sabe quiénes son los que descienden? Los que se alejan de la iglesia. Hay hermanos por ahí descendiendo y usted no les ha hecho una llamadita, no les ha hecho una visita. Y no para juzgarlos. ¿Por qué te fuiste? Porque no es para juzgar al que le pasó eso. Es para que saquemos de nuestro aceite y de nuestro vino y le sanemos la herida. Y algo le pasó, algo le dijeron, algo le ocurrió, algo pasó. Pero que usted con aceite y vino venga y le restaure esas heridas a ese hermano que va descendiendo, porque salió de casa y va para Jericó. El que sale de la iglesia, allá le espera el mundo. ¿Y sabe qué era Jericó? Una ciudad mandada a destruir. ¿Y sabe qué es Jerusalén? La ciudad del gran rey. Pero nosotros no podremos hacer un bien si en nosotros no estamos en el Espíritu. Si en el Espíritu no vivimos. Y póngame por favor atención a esto, porque aquí Romanos capítulo número 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, del mundo, de lo vano, de lo irreal. Aquí lo está diciendo verso 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Piensan. ¿Qué piensas? ¿Cuál es? Según usted quiere saber quién es una persona carnal, escúchele hablar. Escúchele su manera de hablar, sus palabras, lo que te hable. Cuando comience, usted casi no ocurre, pero cuando usted entabla una conversación con una persona, por un momento quizás no alcance a identificarlo, pero cuando usted agarra confianza o está cerca permanentemente, usted sabe qué habla esa persona. Y usted fácil sabe si esa persona es carnal o es espiritual. Y si es carnal, hermano, es insensible. No le hace bien a nadie, al contrario. Si se va a alejar de la iglesia, que se largue. Que se vaya por allá para donde los testigos. Y que se lo lleve el diablo. Así es, hermano. Así es, así es. Es que me caía mal. Menos mal el Señor se la llevó. La sacó de la iglesia. O lo sacó de la iglesia.
Así habla el carnal. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El que piensa y le mete mente a lo mundanal, a lo humano, a lo de aquí, y todo eso, y métale. ¿Sabe qué? Está buscando la muerte. Pero acá dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Es decir, que el que no es espiritual no tiene vida ni tiene paz. Le hace la vida imposible a todo el mundo y no le da paz a nadie. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal. Cuando yo pienso carnalmente, cuando pienso conforme a mis argumentos, a lo que dice la gente afuera, a lo que comenta la gente afuera, a lo que dice el horóscopo, lo que dice la novela, lo que dice todo eso, esa es la mente carnal. ¿Por dónde se llena lo que tengo en la mente? Por el oído. Pero el oído, ¿qué es, hermano? Son las autopistas del alma. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No me venga a decir usted que usted es una persona de fe si usted, hermano, tiene pistas para la mundanalidad, para lo que viene del mundo por sus oídos. Si usted lo que anda escuchando es la voz del diablo, la voz del mundo, la voz suya. La voz suya no es la voz de Dios. Si es la palabra de Dios, amén. Porque los que piensan como dice la palabra es porque somos espirituales, porque meditamos en lo espiritual, porque hablamos así. De ninguna manera de mi boca va a salir una palabra corrompida. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, lo que piensan y lo que hablan. Porque si tú piensas y hablas, imagínate lo que haces. Ya. Uy, el pastor llegó a regañarnos. Verso 9. Pero es que saben una cosa, hermanos. ¿Saben una cosa? Dios quiere que le hagamos bien a alguien. Y si no nos toca la conciencia, es que la conciencia es lo que dicta todo. Porque la conciencia es la que me dice a mí qué hacer o no hacer. ¿Cierto? Entonces, si Dios no me pega a mi conciencia, no actúo. ¿Sabe qué es iniquidad? Aquel que peca y ya no, la campana no le suena. Ya le sale lo que le sale, dice lo que dice, hace lo que hace, piensa lo que piensa, ya no le reargulle. La conciencia ya no le no le golpea. Esos son los inicuos. Pero aquí no hay ninguno, ¿verdad que no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Usted no podrá hacerle bien a nadie si Cristo y su Espíritu no está en él, no está en usted. No lo harás. Miren, hermano, y es que lo haces tan bien que mire que este samaritano lo hizo perfecto. No solamente vino y le dijo: ay, pobrecito, venga un poquito de aceite, toma un poquito de vino y alégrate un poquito. A ver, y nos vemos el domingo en la iglesia, no se le olvide. No, señor, venga para acá. Voy a ponerte en mi cabalgadura. Voy a llevarte al mesón que es la iglesia. Y voy a ponerte ahí. Le voy a decir al pastor que te cuide también orando. Amén. Para que cuando el Señor venga le pague. Mire, hermano, usted se imagina lo que el Señor le va a pagar a usted cuando usted le hace bien a alguien que no tiene nada que ver con su familia. Usted no se imagina eso. Usted no se imagina. Vaya, haga algo. Haga algo, hermano, por alguien. Sí. Eso sería bueno. Muy bueno. Hacerle a alguien bien a alguien. Si soy espiritual. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si el espíritu vive aquí, tú tienes mucho bien por hacer. Y si tú estás así, es como en la última campaña, hace 2 años, 3 años, que llego yo y me viene un hermano, estábamos ahí trabajando, bien ocupados en la campaña, aquí en la 144. Y hay un hermano allí sentadito. Y me dice, pastor, ¿qué pasó? Venga, hermano, ¿sabe cuántas hermanas, cuánta gente ha traído la hermana Soraya a la carpa? ¿Cuántas? 54. Y yo le pregunto, ¿y usted cuántas ha traído? No, ninguna. Estaba contando. ¿Quién lo mandó a contar? Al fin le saqué una sonrisa, ¿verdad? Pero ¿por qué esa hermana se le pegan las almas? ¿Por qué esa hermana viene la gente y se le pega? ¿Por qué? Porque no es insensible. No es insensible. Que Dios le dé salud para que trabaje, hermano. No es insensible, ya es sensible. Tiene algo. Porque es que el que se unta de miel algo se le pega. Pero si yo no me dejo ni tocar de la miel, pues yo me quedo ahí igual. No, usted tiene a quién traer, a quién rescatar, a quién ayudar. No es simplemente ir a predicar, es hacer alguna acción de amor. Algo que hacemos generalmente. A veces queremos que ese hermano que tanto quiero venga a comer a mi casa. Es que me cae tan bien. Hey, ¿por qué no buscas uno de esos que están por allí afuera? Vas y le haces una amistad y le dices, quiero invitarte a almorzar a mi casa. Venga, ¿qué te gustaría comer? Quiero prepararte el mejor platillo para ti, para que vengas y compartas con nosotros en mi casa. Qué bueno sería. Cosas como esas. Pero nosotros, por eso el Señor le dijo a él, ¿quieres entrar a la vida eterna? Déjeme decirle, mi hermano, esto no es solamente para que se salve usted y su familia. Esto es para que usted también salve a otros a través de las acciones. Póngame ahí Gálatas 6:9, por favor. Y dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. 6:8, 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra de su carne cosechará corrupción. El que siembra del espíritu, del espíritu ¿qué? Segará vida eterna. Y el verso 9 dice: no nos cansemos. De pronto es que este mensaje es para los que están cansados. No nos cansemos pues de hacer bien. De hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una recompensa. Hay un proverbio aquí, el 11. Venga lo que dice aquí y termino. Vámonos, que ya el pastor regañó mucho. Pero aquí dice, hermano, verso 24 del capítulo 11. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten. Reparta, hermano. Qué fácil repartirle a los míos. Qué fácil repartirle. No, pues como le ocurre darle a otro que no sea tu hijo o tu hija. Hay quienes reparten y les es añadido más, dice Dios. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Pero el versículo siguiente me gusta. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare a alguien, él también será saciado. Por eso fue que ese muchacho en ese carro me activó mi sensibilidad. Porque él sintió por un niño, un 24 de diciembre, compasión, no siendo cristiano.
Y dijo, qué bien me sentí haciendo eso, que no ni siquiera volvía, tenía dinero para comprarme otro bizcocho y otro refresco, pero no me lo compré, quedé tan impactado. Pero sentí un gozo, sentí una alegría haberle hecho bien a un niño. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Verso 26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. El pueblo lo maldecirá. ¿Qué es el grano aquí? El trigo. ¿Qué es el trigo? El pan. ¿Y qué es el pan? La palabra de Dios también. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende, del que lo reparte, del que lo da. Que el Señor nos ayude, iglesia. Pero lo único que yo te quiero decir, de esos tres, ¿quién fue el que tuvo misericordia de su prójimo? ¿Quién? ¿Quién? Ve tú y haz lo mismo. Póngase de pie. Quiero saber si aquí hay alguien que quiera activar su sensibilidad. Acércate a Dios aquí en este altar. Alguien que quiera activar su sensibilidad. Que pasas y ves las personas, pero no ves su dolor. Ves otras cosas, pero no ves su dolor. Vengan acá, vengan. Den paso adelante. Y dígale al Señor: Señor, activa mi sensibilidad. No quiero ser un sensible. No quiero ser un insensible. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo un insensible. Perdóname, Señor. Señor Jesús, en esta hora, Padre, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para Nueva York. Te pido perdón por Nueva York. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para Nueva York. Te pido perdón por Nueva York. Ahora me humillo y busco tu rostro.